¿Quieres saber cuáles son los mejores suplementos quema grasa del mundo mundial? Bueno, pues en el siguiente vídeo te voy a decir los que para mí son, tras más de 3 décadas de experiencia, formación e investigación, los mejores suplementos o por lo menos los más efectivos en lo que se refiere a quema de grasa. Como siempre, si no te has suscrito al canal, pues suscríbete, dale a la campanita. Si el vídeo te gusta, pues obviamente dale a me gusta. Si crees que tienes alguna duda, comentario o sugerencia, puedes hacerlo en la sección de comentarios. Y si crees que este vídeo podría ayudar a alguien que está en el proceso de bajar de peso, adelgazar, pues compárteselo y quizás le pueda aclarar ciertas cosas y ayudarlo un poquito más. Así que sin más, comenzamos con el vídeo. Bueno, pues como te había contado en la introducción, este vídeo va a ir dedicado a explicarles cuáles son los mejores suplementos quemagrasa que existen en el mercado, cómo usarlos y en qué contextos serían aconsejables utilizarlos. Es evidente que no todos los cuerpos son iguales y no todas las personas responden ante los mismos estímulos o principios activos. Por lo tanto, un suplemento que en un momento determinado, en un contexto concreto, para un individuo concreto, con unas características personales, ya sean fisiológicas, endocrinas, ambientales y demás, podría haber sido efectivo, eso no quiere decir que sea extrapolable a todos los demás individuos del planeta, porque podría incluso llegar a ser contraproducente. Una cosa que tenemos que tener clara es que un suplemento o complemento nutricional, sea para lo que sea, es eso, un complemento o suplemento nutricional, no un sustituto de. Vamos a partir de la base de que cualquier estrategia, ya sea para conseguir mejorar nuestro rendimiento deportivo, para subir de masa muscular, para quemar grasa, para conseguir un cuerpo concreto, tiene que estar basado en los 3 pilares fundamentales que componen todo esto de la salud, el fitness, la nutrición, el culto al cuerpo y demás, que es un entrenamiento correcto, adecuado y orientado a conseguir el objetivo concreto que se busca, no cualquier tipo de ejercicio vale, una alimentación bien estructurada por un buen profesional que sepa lo que está haciendo y que no trate a todos con un copia y pega, y obviamente todo esto siguiendo unas pautas de buen descanso para la recuperación y para que los procesos de adaptación y las mejoras el cuerpo las pueda llevar a cabo. Bueno, pues partiendo de esta base, sabemos que todo tiene que ir fundamentado principalmente en dieta, ejercicio y descanso. Y a partir de aquí, si queremos mejorar los resultados que se consiguen haciendo las cosas correctamente en estos 3 ámbitos, alimentación, entrenamiento y descanso, podemos multiplicar esos efectos beneficiosos, esos progresos, podemos acelerarlos incluyendo algún tipo de suplemento que pudiera ayudarnos en este aspecto. Pero todo esto tiene que ser teniendo en cuenta el contexto, el criterio y que ese suplemento se adecúe a las circunstancias de esa persona y ese caso concreto. Lo que no existen son suplementos que sustituyan el déficit calórico. Esto lo voy a explicar. A ver, si nosotros queremos adelgazar, quemar grasa o llamarlo como queráis, lo primero que tiene que haber es un déficit calórico. O sea, si las calorías que nuestro cuerpo quema, contando con la tasa metabólica basal, que son las calorías que nuestro cuerpo consumiría en estado de reposo, aunque no estuviésemos haciendo nada durante el día, para mantenerse vivo, todas esas funciones vitales que se llevan a cabo tienen un gasto calórico. A eso le tenemos que sumar las calorías gastadas en el trabajo, en las actividades que tienen cierto movimiento físico pero que no son deporte, más la actividad deportiva que llevamos. Vamos a poner un ejemplo con un número redondo. Vamos a poner que las calorías que nuestro cuerpo consume durante 24 horas haciendo todo lo que hagamos durante el día, más la tasa metabólica basal, que son las calorías que consume de base, son 2000 calorías. Bueno, pues si nosotros queremos quemar la grasa que nuestro cuerpo ha acumulado, tenemos que comer menos calorías que las que nuestro cuerpo gasta durante el día. Vamos a suponer que comemos 1600 calorías, o sea,
el cómputo global de calorías que introducimos en forma de alimento en nuestro cuerpo son 1.600 calorías y nuestro cuerpo consumía durante 24 horas 2.000. Por lo tanto, hay un déficit calórico de 400 calorías que el cuerpo tiene que buscar esa energía de algún sitio para cubrir todas las funciones que lleva a cabo durante esas 24 horas. Y en este caso, si el entorno es propicio, si nuestro estado fisiológico es el correcto, el cuerpo obtendrá esa energía que necesita para cubrir ese déficit calórico de la grasa que tenemos acumulada. Pero no podemos olvidar de que tiene que existir ese déficit calórico. No podemos comer las mismas calorías que nuestro cuerpo quema durante el día o incluso más calorías de las que nuestro cuerpo consume durante el día y esperar que nuestro cuerpo utilice la grasa como fuente de energía. Porque cuando yo confecciono planes nutricionales, cuando la gente acude a mí para que les ayude a bajar de peso o a conseguir un cuerpo concreto, yo les paso un programa alimenticio en el cual hay unas cantidades de comida y de ingredientes en cada ingesta. O sea, comida 1, pues tantos gramos de tanto, tantos gramos de tanto, tantos gramos de tanto. Y mucha gente me pregunta, ¿pero voy a tener que pesar la comida? No tienes que hacer nada, nadie tiene que hacer nada. Ahora, si quieres que el resultado de una estrategia que pongas en práctica dependa de la ciencia y no de la suerte, vas a tener que controlar todos los factores. Lo que no puedes hacer es, bueno, pues como mucha gente dice, no, le pones lo que es una mano de alguna fuente de proteína, no sé, un montoncito así de hidratos de carbono. ¿A cuántas calorías equivale eso? Pues no sé, así aproximadamente. Vale, vamos a poner que tú tienes que comer 1.500 calorías al día divididas entre 5 comidas. Obviamente no en todas las comidas tiene que haber el número de calorías, pero para explicar que esto se entienda, tiene que haber 5 comidas de 300 calorías, que en total sumarían 1.500 calorías, que es el cómputo global de calorías que nosotros vamos a ingerir, porque al querer adelgazar y nuestro cuerpo estar quemando 2.000 calorías, vamos a tener 500 calorías de déficit calórico que nuestro cuerpo va a utilizar de la grasa que tiene acumulada, y con el paso de las semanas iremos adelgazando, porque irá deshaciéndose de esa grasa acumulada. ¿Qué sucede si nosotros en vez de 300 calorías, 300 calorías, 300 calorías y 300 calorías comemos 400, 400, 400, 400 y 400? Vale, pues 400 calorías por 5 comidas son 2.000 calorías y nuestro cuerpo quemaba, como habíamos dicho, 2.000 calorías al día. ¿Alguien cree que tu cuerpo va a utilizar grasa como fuente de energía cuando está obteniendo todas las calorías que necesita a través de la alimentación? Por mucha dieta que tú hagas, por mucho ejercicio que tú hagas, si no controlas las calorías que entran y las calorías que salen, el resultado dependerá de la suerte. He escuchado incluso profesionales, un tal Jaramillo, que supuestamente es alguien con una cierta formación profesional, con unos ciertos conocimientos sobre fisiología, bioquímica, alguien del que esperas que sea un poquito más sensato a la hora de hablar. Y él lo he escuchado decir en algún libro que él tiene, que he leído, que eso de contar calorías es una tontería, que cuando reducimos las calorías el cuerpo reduce el metabolismo. Pero qué chorrada es eso. O sea, me estás diciendo que no importan las calorías que consumas si lo que quieres es ya sea subir o bajar, que no importa, que oye, lo dejas al azar. Quizás estés buscando quemar grasa y tu cuerpo, al obtener menos calorías, esté adelgazando, pero quizás podría suceder que estás comiendo más calorías de las que tu cuerpo está gastando y en vez de adelgazar vas a engordar. Porque aunque hagas ejercicio, lo vuelvo a repetir, aunque hagas ejercicio, si tu cuerpo consume 2.000 calorías, contando con el entrenamiento y todo, y tú comes 2.100 calorías, hay un superávit calórico de 100 calorías que el cuerpo terminará transformando en grasa, aunque estés haciendo ejercicio y aunque lo que tú estés haciendo lo llames dieta.
Porque esto me ha sucedido y esto es muy real y muy común además. ¿Vale? La gente, tú le pasas la dieta y te dice que la está haciendo. Y que sí, oye, tú te estás siguiendo a la dieta. Sí. Vale, ¿y por qué no están sucediendo los resultados como yo quiero? Porque yo sé lo que hago. O sea, tengo muchísima experiencia en esto. Yo sé que cuando un cuerpo no responde a un programa que diseño, en muchos casos, a no ser que sea porque hay una patología de base, como puede ser un hipotiroidismo, incluso un hipotiroidismo subclínico que es difícilmente detectable, o resulta que hay una elevación de la leptina, una elevación de la grelina o de la adiponectina, que resulta que tienes desajustados los niveles de cortisol, o incluso que tienes un tipo de estrógeno incorrecto, que tu cuerpo que no es capaz de eliminarlo correctamente a nivel intestinal porque tienes una hiperpermeabilidad, por ejemplo, y resulta que vuelve a reabsorber un metabolito que supuestamente era de desecho, que es, por ejemplo, el E16, que es un tipo de estrógeno, y ese estrógeno lo que hará es que engordes, que te salga más celulitis y que vaya en contra del objetivo que tú estás buscando. Vale, pues, pero si no es por un tipo de patología, en la mayor parte de las ocasiones es porque las personas no están haciendo lo que tú le has pautado. Simple y llanamente lo hacen más o menos. Y como decimos aquí en Canarias, más o menos la tiene un burro. Entonces, ya les digo que si quieren conseguir resultados, hacer las cosas más o menos no te garantiza esos resultados. Vamos a poner un ejemplo. Alguien que haciendo las cosas al 100% consigue una mejora lenta porque su capacidad corporal es la que es, su capacidad endocrina y fisiológica es la que es. Y haciendo las cosas al 100% consigue un 10% de mejora. Entonces, si esa persona en vez del 100% lo hace al 90%, ese 10% de mejora desaparece. Y ya, aunque lo esté haciendo al 90%, no va a conseguir nada. Y luego te dirá, es que estoy harto porque llevo ya 4 meses a dieta haciendo ejercicio y no consigo el resultado. Oye, pero tú estás haciendo las cosas como... Sí, ¿estás pesando la comida? No, tío, que eso es un coñazo tener que estar... Espérate. Entonces, estás haciendo... Es como que estás tirando una moneda al aire. Te puede salir cara, te puede salir cruz. O sea, no estás haciendo las cosas atendiendo a cómo el cuerpo funciona. Atendiendo a las leyes de la termodinámica. O sea, tu cuerpo consume X calorías y si no se las das a través de la alimentación, las tiene que buscar por algún sitio. Y normalmente lo que intentamos es que las cojas de la grasa que tiene acumulada. Si tú resulta que no le generas esa necesidad porque le das todo lo que necesita en forma de alimento, dígame alguien que me explique por qué va a utilizar un recurso que para el cuerpo es necesario tener. El cuerpo, nuestro organismo acumula grasa de forma premeditada, no sucede de forma accidental. No sucede de forma accidental. Nosotros somos el fruto de millones de años de evolución en los cuales los primeros homínidos, hasta llegar al Homo sapiens del siglo XXI, hemos tenido que pasar por fases, épocas, etapas en la historia en las que al conseguir alimentos no era tan sencillo. Y además, hasta no hace mucho no existían frigoríficos, congeladores y demás. Y cuando vivíamos en cuevas, si ya era difícil obtener alimentos porque no existían herramientas o armas con las que cazar a los animales fácilmente, y es muy difícil cazar a un animal, inténtenlo alguna vez, vayan al monte, búsquense una vara hecha con la rama de un árbol, cogen esa rama, luego cogen unas piedras y empiezan a darle golpecitos e intenten fabricar una punta de flecha con una piedra, para que vean la capacidad de corte que puede tener algo así. Pues luego, con eso que te vas a hacer, la punta de piedra esa se la pones a un palo, intenta cazar un animal con eso. A ver cuánto tiempo tardas en morirte de hambre. Bueno, pues cuando sucedía, tenían que comer todo de golpe porque un animal de un cierto tamaño da para comer no sé cuántos días, pero resulta que si no hay congeladores, un cuerpo muerto se descompone. Entonces había que comérselo rápido, comer todo lo que podíamos, porque además, vete tú a saber cuándo volvemos a comer, cuando tenemos la suerte de volver a coger alguna pieza de animal, o cuando conseguimos alimentos vegetales de algún tipo. Vamos a ver
¿vale? Porque sí, de vez en cuando vamos pillando vallas por ahí y tal, porque vivimos en la naturaleza, pero cuando el cuerpo tenía una orden primaria que era caloría que sobra, que entra en el cuerpo, se acumula en forma de grasa para que en caso de que luego estemos días sin comer, esa grasa que hay acumulada sirva para cubrir esa demanda energética para seguir vivos. Porque vamos a tener una cosa en cuenta. La grasa es el combustible básico y principal del corazón. Por lo tanto, el cuerpo lo último que quiere hacer es quemar grasa, porque la grasa es el seguro de vida para que en caso de que llegue esa supuesta etapa de hambruna, que bueno, en la sociedad en la que vivimos no es tan sencillo, por lo menos no en todos los casos, es verdad que hay casos excepcionales en donde la gente puede pasar hambre en nuestra sociedad y demás, personas pobres, personas con ciertas dificultades económicas, pero lo normal es que comamos todo lo que queremos, cuando queremos y en muchas ocasiones más de lo que debemos. Pero nuestro cuerpo sigue funcionando de aquella manera, sigue teniendo esa información en el ADN que nos dice que, puede llegar una época de hambruna que no se sabe cuándo llegue y el cuerpo está preparado y tiene que estar preparado de esa manera, habiendo acumulado grasa, porque si no hay grasa, imagínense que no tuviésemos grasa y nos pegamos no sé cuántos días sin comer, si no hay grasa para que funcione el corazón, se para, y si se para se acabó la película. Entonces, el cuerpo va a hacer todo lo posible por dificultarte que le quites la grasa que él ha acumulado como reserva para la época de vacas flacas, ¿vale? Entonces, si tú no le generas ese déficit calórico mediante el cual el cuerpo entienda que tiene que tirar mano de esa grasa que tiene acumulada, aunque no tenga muchas ganas de hacerlo, si tú no consigues hacer esto, no vas a adelgazar. No vas a adelgazar. Simplemente no vas a adelgazar. Y no va a suceder. Pues eso, como iba diciendo, no existen suplementos que sustituyan el déficit calórico. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Lo que sí existen suplementos que nos pueden ayudar de diferentes formas. Por un lado, hay suplementos que lo que hacen son estimulantes y lo que hacen es aumentar la termogénesis y aumentar lo que es esa tasa metabólica basal, esas calorías que nuestro cuerpo quemaba incluso en estado de reposo. Es como cuando enciendes el coche con el motor encendido, aunque no estemos circulando, y con una marcha puesta, el motor está ralentí y está a 1000 revoluciones. Y a esas revoluciones, la gasolina del tanque nos duraría X horas, eso sí, si no se nos recalienta, pero nos duraría X horas. Si apretamos el acelerador y las revoluciones en vez de estar a 1000 están a 1500, si simplemente posamos ligeramente el pie en el acelerador y subimos las revoluciones a 1500, eso hará que esas calorías ya no nos den para todas esas horas. Esa gasolina ya no nos dé para todas esas horas. Por lo tanto, estará consumiendo más gasolina porque habremos aumentado la demanda a través de pisar el acelerador. Pues en el cuerpo sucede parecido con algunos suplementos que son estimulantes. Lo que hace es como tocar un poquito el acelerador y aunque estuviésemos sentados estaríamos quemando más calorías que si no hubiésemos tomado este suplemento. Eso sí existen suplementos que tienen esa acción. Luego existen otros suplementos que inhiben o bloquean la absorción de ciertos nutrientes como pueden ser hidratos de carbono o grasa. Aunque ya les digo, por experiencia propia y porque sé lo que sucede, que la gente estos suplementos los utiliza mal. Y los utiliza mal por el siguiente motivo. Cuando alguien tiene la posibilidad de bloquear la absorción a nivel intestinal de los hidratos de carbono, azúcares y demás, o de las grasas de la comida chatarra, y no tiene que ceñirse a cumplir con la dieta porque cree que con el bloqueador de hidratos o de grasa ya va a sustituir el trabajo que tendría que estar haciendo cumpliendo con su dieta, lo único que va a terminar haciendo es
fastidiándose su microbiota y a la postre terminará teniendo, además de problemas de salud, terminará teniendo muchas posibilidades de volverse obeso. Literalmente. ¿Cómo cree alguien que si nuestro cuerpo está diseñado para que entre las bacterias intestinales, o sea, la flora bacteriana, la mucosa en la que viven todas esas bacterias, más la pared del endotelio intestinal, de lo que es la capa más íntima del intestino, si nosotros bloqueamos ese mecanismo de absorción, ¿creen que realmente esto no va a tener repercusión de ningún tipo en la salud intestinal? ¿Que no va a haber ningún tipo de alteración a nivel flora bacteriana, incluso pH intestinal, o la capacidad o incluso una hiperpermeabilidad causada por estas sustancias que están alterando la correcta absorción y permeabilidad del intestino? Entonces tendremos un problema que, lejos de haber sido una solución, puede hacer que durante 6 meses o los siguientes 6 o 9 meses, desde el momento en el que se desencadene el estropicio causado por estar tomando esto constantemente para poder saltarse la dieta, luego estaremos 6 o 9 meses para volver a restablecer una flora bacteriana alterada. Podemos causar un SIBO o una disbiosis intestinal. Y esto luego puede hacer que estemos engordando de forma descontrolada durante un montón de meses, por haber hecho las cosas mal, por haber pensado que un suplemento de este estilo no tiene consecuencias. Y sí, se puede utilizar este tipo de suplementos, pero de forma puntual, en la cena de Navidad, en mi cumpleaños, en una boda, varias veces al año, contados con los dedos de una mano, varias veces al año. ¿Cómo? No tengo otra opción, tengo un compromiso social y seguramente pues terminaré saliéndome del plato, pero bueno, hoy lo amortiguo de esta manera, pero el resto de los días, ciñete a la dieta. Y otra de las formas en las que nos pueden ayudar estos suplementos nutricionales es a través de provocar saciedad. O sea, inhiben el apetito o nos quitan el apetito. Entonces, bueno, de esta manera es más fácil ceñirse a la dieta, de esta manera es más fácil no comer más de la cuenta y mantener ese déficit calórico. Bueno, pues sin más comienzo con el primer suplemento, que si bien no es el más efectivo y no es el que yo podría considerar mejor, sí es una sustancia sin la cual no se puede llevar a cabo el proceso de quema de grasa. Este suplemento es la L-carnitina. La L-carnitina es un aminoácido no esencial. Esto significa que nuestro cuerpo, en teoría, tiene la capacidad endógena, la capacidad propia de fabricar este aminoácido. Pero que nuestro cuerpo tenga la capacidad teórica de fabricar alguna sustancia, aminoácido o alguna hormona o lo que sea, no significa indefectiblemente que vaya a hacerlo o que vaya a hacerlo en la cantidad correcta, porque si no, no existirían personas hipotiroideas o no existirían personas diabéticas o no habría personas infértiles, porque nuestro cuerpo tiene supuestamente y teóricamente la capacidad de fabricar hormonas tiroideas en la cantidad correcta o insulina en la cantidad correcta o hormonas sexuales en la cantidad correcta, llámese estrógeno, llámese progesterona, llámese testosterona o lo que sea. Pero en muchos casos esta fabricación o esta secreción de estas sustancias se lleva a cabo de forma deficiente o simplemente no se lleva a cabo y tenemos una patología. ¿Vale? Por lo tanto, dar por hecho que porque nuestro cuerpo tenga la capacidad teórica de fabricar carnitina ya no es necesario tomarlo, yo creo que es un error. En este caso, no siempre pienso igual, pero en este caso es mejor prevenir que curar. Es mejor que sobre que falte. No siempre es así, porque no siempre más es mejor. Pero en este caso, yo prefiero que sobre carnitina. Si yo quiero adelgazar, prefiero que sobre carnitina porque mi cuerpo ya la fabricaba de forma correcta. Pero como si yo no lo sé, prefiero aportar. Y además, si tú aportas esa L-carnitina,
los aminoácidos básicos, cofactores, minerales y vitaminas que el cuerpo iba a utilizar para fabricar L-carnitina, ya no tiene que hacerlo. Por lo tanto, le estás ahorrando unos recursos que el cuerpo puede utilizar para otras cosas. Por lo tanto, oye, nunca está de más tomarla. La L-carnitina funciona de esta manera. A ver, cuando nosotros queremos quemar grasa, vamos a hacer una pequeña explicación de cómo sucede el proceso mediante el cual, a través de un estímulo físico, como puede ser el ejercicio, y el déficit calórico que hemos generado, cómo se lleva a cabo la destrucción de la grasa de las zonas en las que está acumulada. Bueno, pues las células que acumulan grasa se llaman adipocitos. Dentro de estos adipocitos hay unas vacuolas, unos saquitos donde se acumula la grasa. Luego, dentro de esas células, además hay unas enzimas y unas sustancias que intervienen tanto en la fabricación de grasa para que se acumule, como en la destrucción y liberación de esos ácidos grasos para el torrente sanguíneo, para que las células musculares que están demandando energía puedan utilizar esos ácidos grasos como fuente de energía. Bueno, pues dentro del interior de la célula hay enzimas y hay cofactores que intervienen en estos procesos. Estos enzimas y cofactores son activados a través de unos receptores de membrana en las mismas células. Las membranas de todas las células del cuerpo tienen unos receptores en las membranas, que las membranas están hechas de grasa. Tienen unos receptores para las diferentes sustancias, para sustancias que entran dentro de la célula o que salen, ya sean, pues eso, vitaminas, minerales, proteínas, grasas, glucosa, hormonas, lo que sea. Tienen unos receptores que permiten que las cosas entren o salgan de la célula. Pues los receptores de las membranas que intervienen tanto en la acumulación como en la eliminación de la grasa de esos adipocitos se llaman receptores adrenérgicos y son estimulados por las hormonas adrenérgicas, o sea, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina. En el caso que nos ocupa, la noradrenalina y la noradrenalina son las más interesantes, pero la principal va a ser la adrenalina, que es la que interactúa con los receptores beta-adrenérgicos, que son los receptores diana que nos interesa estimular para que el adipocito libere la grasa a la sangre para que pueda ser usada como fuente de energía. Luego existen los receptores alfa, que si son estimulados hace que la glucosa que hay circulando en sangre entre y se convierta en grasa, o que los ácidos grasos que hay circulando en sangre entren dentro de la célula y se acumulen en forma de triglicéridos. Bueno, pues sabiendo esto, imaginemos, hacemos ejercicio, el ejercicio eleva la adrenalina y la noradrenalina, la adrenalina va al receptor beta-adrenérgico y activa una sustancia dentro de la célula que se llama el adenosín monofosfato cíclico. Hace que se eleve. Al elevarse el adenosín monofosfato cíclico dentro del adipocito, que es la célula que acumula grasa, activa el funcionamiento de una enzima llamada lipasa hormonosensible, que es la que va a ordenar a la célula que libere, que descomponga los triglicéridos que están acumulados dentro de esas vacuolas, que esos saquitos que habíamos visto, lo descomponga el triglicérido, que es una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos, los libere a la sangre para que se puedan usar como fuente de energía. Pues este es el primer paso, conseguir que la célula acumuladora libere el ácido graso. Esto a través del torrente sanguíneo, luego tiene que llegar a la célula diana, donde supuestamente se está demandando energía y esa grasa supuestamente debería ser usada como fuente de energía. Pues bien, pues una vez llega a la célula muscular, la grasa transportada por la albúmina, ¿vale? Porque los ácidos grasos son de base oleosa, o sea, de base grasa, pero la sangre es de base acuosa y la grasa o el aceite y el agua no se llevan correctamente. El aceite no puede circular por medio del agua como si nada.
Para que esto pueda llevarse a cabo y para que las grasas puedan circular por el torrente sanguíneo, tienen que ser transportadas por una sustancia proteica. En este caso es la albúmina. Pues la albúmina la lleva hasta la membrana de la célula muscular. Ahí libera el ácido graso que cruza la membrana y entra dentro de la célula. Pero aquí volvemos a encontrarnos con que el interior de la célula, el citoplasma, es también de base acuosa, y para que transite la distancia que hay entre la membrana de la célula y la mitocondria, que es el orgánulo de la célula donde se quema la grasa, tiene que ser transportada por otra sustancia de base proteica, como puede ser en este caso un aminoácido como la L-carnitina. Entonces, la L-carnitina es necesaria para transportar desde el interior de la membrana de la célula hasta la mitocondria la grasa para que pueda ser quemada. Si no existe carnitina o la carnitina es insuficiente, por mucho que las células donde acumula la grasa liberen esos ácidos grasos en sangre para ser usados, si luego no pueden ser captados por la L-carnitina para llevarlos a la mitocondria porque no hay suficiente carnitina o porque simplemente no hay, porque nuestro cuerpo ha perdido la capacidad, una de dos: o tendremos una capacidad muy limitada porque la cantidad de carnitina es limitada y no bajaremos casi nada, o simplemente no bajaremos. Por lo tanto, es necesario que haya una cantidad de L-carnitina suficiente como para que toda la grasa que liberemos de los adipocitos a través del ejercicio y el déficit calórico llegue a convertirse en energía, puesto que hay suficiente carnitina para llevar a cabo este proceso. Luego podemos encontrar diferentes tipos de carnitina. Los dos más conocidos son la L-carnitina y la acetil L-carnitina. La diferencia entre ambos es que para que la L-carnitina lleve a cabo su función de transportadora necesita que haya glucosa o insulina. Vamos a explicarles entonces cuál es la pega aquí. Para que la glucosa esté elevada o la insulina se haya elevado, tenemos que haber comido hidratos de carbono. Bueno, pues al haber comido hidratos de carbono, esos hidratos de carbono descompuestos pasan en forma de moléculas de glucosa a la sangre, y siempre que exista glucosa disponible, el cuerpo prácticamente no va a utilizar la grasa como fuente de energía, con lo cual estará yendo en contra del objetivo que nosotros buscamos, que es que utilice la grasa que tiene acumulada. Por otro lado, al elevarse la glucosa, se eleva la insulina, y al elevarse la insulina no se pueden activar los receptores beta adrenérgicos. Se activan los receptores alfa adrenérgicos de las células que acumulaban grasa, que habíamos dicho que tienen receptores alfa y receptores beta. Pues la insulina lo que hace es activar los receptores alfa, y al activar los receptores alfa, esa glucosa va a entrar dentro de la célula y se va a acumular en forma de grasa. Y además, al estar unos receptores activos, los otros es casi imposible activarlos. Por lo tanto, aunque hagamos ejercicio y el cuerpo haya segregado adrenalina, ya no va a activar los receptores beta adrenérgicos 2 para que el adipocito libere grasa para ser utilizada como fuente de energía. Por lo tanto, la L-carnitina sí es cierto que eleva la disponibilidad energética, pero a costa de la glucosa, no a costa de la grasa. Por lo tanto, si de verdad lo que queremos es quemar grasa, tiene que ser en forma de acetil L-carnitina, que funciona incluso en ausencia de glucosa o de insulina. O sea, cuando estamos diciendo una dieta low carb o incluso una dieta cetogénica, la única que realmente sería efectiva es la acetil L-carnitina. Y además la acetil L-carnitina tiene la ventaja de que atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, que es como una red, un filtro que tiene el cerebro para que a través de la sangre no cualquier cosa le pueda llegar, porque es un órgano muy delicado y tiene esa barrera para que no cualquier cosa puede llegar al cerebro. Entonces, la L-carnitina no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto, la energía que podamos abastecer a las neuronas será muy limitada, pero la acetil L-carnitina abastecerá nuestras neuronas de mucha más energía, por lo tanto tendremos mayor capacidad cognitiva. Y además, también a nivel cardíaco, como el corazón funciona básicamente con grasa, la acetil L-carnitina facilitará que el corazón funcione con muchísima más facilidad. Entonces, pues bueno, la acetil L-carnitina es el que yo recomiendo a todo el mundo, porque
Sí, la L-carnitina existe, pero es un suplemento de hace ya 3 décadas y han aparecido formas nuevas que mejoran esa biodisponibilidad y esa efectividad en lo que estamos buscando. El siguiente suplemento es la cafeína. Sí, la cafeína que está en el café y que está prácticamente disponible para cualquier persona que tenga acceso normal a la alimentación. Y la cafeína que contiene el café es un suplemento muy interesante para un montón de cosas, pero en el caso que nos ocupa, lo de la quema de grasa, tiene acciones muy buenas y ahora las explico. Funciona principalmente con respecto a la quema de grasa, funciona por 3 vías diferentes. Por un lado, la cafeína eleva el adenosín monofosfato cíclico, que habíamos dicho que lo que hace es activar la acción de la lipasa hormonosensible, que era la que obligaba a los ácidos grasos que estaban acumulados en forma de triglicéridos a descomponerse y vaciarse al torrente sanguíneo para que luego las células que demandaban energía pudieran usarlas como fuente de energía. Por lo tanto, la cafeína eleva el adenosín monofosfato cíclico. Maravilloso. Por otro lado, la cafeína, al ser un estimulante, lo que hace es activar la producción de adrenalina y noradrenalina. Porque cuando nosotros tomamos café y nos produce esa elevación energética y esa activación a todos los niveles, no es por la cafeína en sí, es porque la cafeína obliga a la cápsula suprarrenal, que es donde se fabrican las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, a fabricar y segregar en sangre estas hormonas. Por eso la cafeína entra en el organismo y el cuerpo segrega adrenalina y noradrenalina, que es lo que realmente nos produce ese subidón. Y habíamos visto que la adrenalina era la que activaba los receptores beta adrenérgicos, que eran los que hacían que se elevara el adenosín monofosfato cíclico, que a su vez hacían que se activara la lipasa hormonosensible, que descomponía y liberaba los ácidos grasos en sangre para ser utilizados como fuente de energía. Así que ya ven las dos funciones tan importantes que tiene, que por otro lado habíamos visto que el cuerpo va a hacer todo lo posible por evitar que sigamos quemando grasa de forma indefinida, y lo que hará es segregar una enzima llamada fosfodiesterasa, que lo que hace es descomponer el adenosín monofosfato cíclico, y al descomponer el adenosín monofosfato cíclico, este no se elevaría dentro de la célula, y al no elevarse no se activa la lipasa hormonosensible, y al no activarse esta enzima, pues ya no se descomponía ni liberaba la grasa al torrente sanguíneo. Y lo que hace la cafeína es inhibir la acción de las fosfodiesterasas. Así que ya ven lo importantísimo que es en la quema de grasa un buen uso de la cafeína, porque un uso indiscriminado y sin criterio puede terminar generándonos problemas, porque podremos terminar con una fatiga adrenal. Por culpa de tomar demasiado café demasiado frecuentemente, estaremos estimulando de forma excesiva las cápsulas suprarrenales, que son las glándulas que producen la adrenalina, noradrenalina, dopamina y cortisol. Las estaremos agotando y ya no serán capaces de producir estas sustancias. Entonces estaremos pero agotados de forma extrema, que ni con café, ni Red Bull, ni con nada vamos a estar bien, ni siquiera durmiendo 20 horas al día te recuperas, porque tu cuerpo habrá perdido la capacidad de producir estas hormonas, y hasta que no recupere, pasados unos meses dejando descansar la producción de estas hormonas, no vamos a ser capaces de estar activos, porque lo que hace que el cuerpo se active, se mueva y sea capaz de hacer cosas es la adrenalina y la noradrenalina que producen en mínimas cantidades dependiendo de lo que estemos haciendo, pero tiene que existir la producción de estas sustancias para que podamos llevar a cabo todo lo que llevamos a cabo durante el día. Si le quitas eso, el cuerpo va arrastrando. Por otro lado, la cafeína, para que entiendan cómo funciona la cafeína, porque la gente, bueno, pues la cafeína te quita el sueño, ¿no? Vale, pues funciona de esta manera. En el cerebro existen receptores para un montón de cosas, para que el cerebro, en este caso el hipotálamo, que es el centro de control
detecta todo lo que hay en la sangre y llega, o sea, dependiendo de las lecturas que haga de cómo está la sangre en ese momento, pues le dirá a las diferentes glándulas del cuerpo, a través de la hipófisis, le dirá, segrega tal sustancia para que actives tal glándula, para que produzca tal hormona, porque estamos bajo de esto, estamos bajo de lo otro, así. Pues el hipotálamo controla todo esto. Pues hay receptores en el cerebro para una sustancia que se llama adenosina. La adenosina es la molécula base del trifosfato de adenosina, que es el ATP, la molécula energética del cuerpo. Nuestro cuerpo, cuando obtiene glucosa, ácidos grasos o aminoácidos, no utiliza estos como fuente de energía. Lo que hace es utilizarlos para obtener ATP, que es como si fuera la glucosa, los aminoácidos y la grasa, es como si fueran el petróleo. Pues el cuerpo coge el petróleo, porque por ejemplo nosotros con petróleo no haríamos funcionar un coche, necesitamos o gasolina o gasoil, que sería el ATP. Nuestro cuerpo, a través de esos sustratos energéticos, fabrica ATP y con el ATP sí puede obtener energía. Pues el ATP es una molécula de adenosina y 3 átomos de fósforo. Esos átomos de fósforo están unidos a la adenosina mediante un enlace de alta energía que al romperse libera esa energía que el cuerpo utiliza. Bueno, pues vamos a decir que es un adenosin trifosfato, 3 átomos de fósforo. Rompe uno, ahora es adenosin difosfato. Rompe otro fósforo, el enlace de otro fósforo, y ahora es adenosin monofosfato. Rompe otro y ahora es adenosina. Esa adenosina el cuerpo la va liberando en sangre y se va acumulando a nivel cerebral. Con el paso del día vamos haciendo cosas y el cuerpo va utilizando energía, va rompiendo esos átomos de adenosin trifosfato y se va liberando adenosina, que se va acumulando a nivel cerebral, y con el paso de las horas, cuando llegamos a la tarde-noche, ya estamos cansados y tenemos sueño. Bueno, pues lo que hace la cafeína es acoplarse a estos receptores cerebrales de adenosina, y ahora cuando la adenosina se empieza a elevar, o el cuerpo empieza a liberar adenosina en la sangre y en vez de acoplarse al cerebro ya no tiene dónde acoplarse porque está ocupado por la cafeína, por lo tanto no tenemos sueño. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Pues fabrica nuevos receptores de adenosina y ahora tenemos que elevar la dosis de cafeína para que nos quite el sueño. Volvemos a elevar la dosis y el cuerpo, como entiende que no hay suficientes receptores, fabrica nuevos receptores. Ahora tenemos que volver a elevar la dosis. Así es como uno empieza tomándose un café y termina tomándose 10 o 15 cafés al día. Entonces, esta es la razón por la que el café quita el sueño, ¿vale? Entonces, que sepamos que la cafeína es un suplemento maravilloso, bien usado y en las dosis correctas, en los momentos correctos y de forma puntual para quemar grasa. Otra sustancia, alimento en este caso, interesante a la hora de quemar grasa es el té verde. El té verde, además de tener cafeína, porque sí, tiene cafeína, no tiene teína. A algún lumbreras en el pasado se le ocurrió llamar a la molécula del té teína y a la molécula del café cafeína, cuando realmente y a nivel estructural es exactamente la misma molécula. Exactamente. Es cafeína en las dos. El tema es que la cantidad de cafeína contenida en el café y en el té verde, en este caso, es diferente. El café tiene muchísima más cafeína que el té. Y además se comporta de forma diferente en el organismo. Cuando tomamos café, la energía nos sube de forma abrupta. El tema es que dura un tiempo ese subidón y luego baja también de forma abrupta y nos deja como más cansados todavía. Bueno, pues el té verde tiene cafeína, además es menos cantidad de cafeína, pero es que además no sube de forma abrupta, sino más lentamente y de forma más progresiva. Pero dura mucho más tiempo en sangre esa cafeína. El tema es que cuando nosotros tomamos cafeína, el cuerpo tiene que producir adrenalina y noradrenalina que hacen que se activen los receptores beta de un montón de partes de nuestro cuerpo. En este caso el corazón. La adrenalina llega a los receptores beta del corazón, de las células cardíacas, y aumenta el ritmo cardíaco. Produce una vasodilatación porque en las arterias también hay receptores beta. Los receptores alfa hacen que se produzca una vasoconstricción y los receptores beta hacen que se produzca una vasodilatación. Entonces, se produce una vasodilatación, el corazón aumenta el ritmo cardíaco, los pulmones aumentan su frecuencia respiratoria, estamos mucho más activos, el cortisol se eleva
y hace que se vierta más glucosa en sangre para que nuestros músculos tengan energía inmediata, vamos a entender que esto para el cuerpo genera un aumento del gasto energético, de recursos de todo tipo, enzimas, hormonas y demás, y está forzando los órganos. Entonces, pasado un tiempo prudencial, el cuerpo segrega una enzima que descompone la adrenalina y la noradrenalina para que estas desaparezcan de la sangre y ya no estén impactando en los receptores beta, por lo tanto la frecuencia cardíaca vuelve a bajar a estados basales. El cuerpo siempre intenta buscar esos estados de homeostasis, de equilibrio en la temperatura corporal, en el pH, en los niveles de glucosa sanguínea, niveles de calcio, niveles de todas las hormonas tienen que estar en unos rangos fisiológicos. El cuerpo siempre busca la homeostasis y buscará la homeostasis después de una elevación de la adrenalina y noradrenalina, intentará descomponerlas para que ya no tengan efecto en los receptores beta y podamos volver al estado basal. La enzima responsable de descomponer la adrenalina, noradrenalina, dopamina y demás es la catecol o metiltransferasa. Pues lo que hace una sustancia que tiene el té verde es inhibir la acción de la catecol o metiltransferasa, y esta sustancia es la galatoepigalocatequina. La galatoepigalocatequina es una sustancia que está en el té verde que lo que hace es, al evitar que el cuerpo degrade la adrenalina y la noradrenalina, que mientras esté elevada estaría impactando en los receptores beta adrenérgicos de las células que acumulan grasa para que éstas liberen la grasa a la sangre para que pueda ser usada como fuente de energía. A nosotros nos interesaría entonces mantener la adrenalina y la noradrenalina elevada para estar quemando grasa durante más tiempo. Pero si el cuerpo segrega la enzima para descomponer la adrenalina y la noradrenalina, lo que haría es cortar ese proceso. Pues esta galatoepigalocatequina que está en el té verde, lo que haría es evitar que esto sucediera. Por lo tanto, esa adrenalina y noradrenalina estaría elevada durante más tiempo y estaríamos quemando grasa durante más horas. Yo lo que les recomiendo a las personas es que tomen el café, si les gusta el café o les gusta el efecto del café, que tomen café, pero que tomen té verde también. Puede ser juntos, yo me lo tomo juntos, no me importa el sabor, o separados, un té verde y un café. Conseguirías lo mejor del café y harías que las galatoepigalocatequinas que están contenidas en el té verde mantuvieran ese subidón de adrenalina y noradrenalina producido por el café durante más tiempo y estaríamos quemando grasa durante más horas. Además el té verde tiene una sustancia que se llama teanina, que es un aminoácido que tiene un efecto calmante pero sin inducir somnolencia. O sea, evita que estemos atacados. Sí tendremos una elevación energética y una activación de todo el cuerpo, pero sin estar atacados, porque el té verde tiene esta teanina, y la teanina lo que hace es calmarnos, pero sin darnos sueño.